Gracias, Nicolás. Profesor Ricardo Gareca, ¿cómo le va? Buenos días aquí en el Perú, buenas tardes en Argentina. El año pasado el fútbol y en general todo el deporte demostró capacidad para desarrollarse en medio de una situación tan complicada como la pandemia. ¿Bajo qué criterios considera usted que el gobierno peruano tomó la decisión de ponerle un alto al deporte, al proceso que venían cumpliendo de entrenamiento, no solamente el fútbol, sino todos los deportistas en general en nuestro país? Y si considera usted que es una decisión incomprensible. Bueno, sí, por supuesto que me llamó poderosamente a la reflexión, ¿no? Porque bueno, la idea era retornar al país y no me agarró un momento cuando dio un comunicado el presidente. Bueno, me agarró esos minutos a medida que lo iba escuchando, esos segundos donde uno lo lleva a la reflexión, ¿no? Donde un deporte como el fútbol en Perú, con todo lo que se trabajó, con un índice bajísimo de infectados, con un seguimiento. El fútbol no tiene la posibilidad, al ser un deporte muy popular, que en este caso, en este tema de la pandemia, tener la posibilidad de identificar cómo se identificó en el fútbol, cómo se aisló. Me vino a la cabeza el gran sacrificio que se hizo, las instituciones, bueno, la Federación Peruana, los dirigentes, los jugadores, los muchachos, o sea, y que creemos que se hizo un gran trabajo en todo aspecto, ¿no? Entonces, ante esta situación, realmente quedé sorprendido, porque me parece que todos, inclusive el periodismo, todo el mundo, la gente, salvo un primer episodio que se podría decir que bueno, que fue una coincidencia entre lo que significa una institución tan grande como Universitario festejar un aniversario, entonces, bueno, un centenario, un aniversario más de la institución, entonces todo ese tipo de cosas, hasta uno, lógicamente, que puede llegar a entenderlas, no aceptarlas, pero bueno, en sí, en general, me parece que se hizo un gran trabajo y el fútbol dio las garantías suficientes como para continuar, para no parar los procesos, así que fue un golpe duro, a mi entender, y una decisión demasiado apresurada. La siguiente pregunta, por favor, Fernando Egusquiza, de Latina. Nico, vamos con la siguiente, por favor, hay un error ahí. La siguiente pregunta, por favor, para Kevin Pacheco, de RPP. ¿Qué tal, profesor Gareca? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias. En los últimos meses se ha tocado mucho sobre su continuidad al mando de la selección. De noviembre a la actualidad, ¿evaluó la posibilidad de renunciar? Y dadas las actuales condiciones en las que usted no puede trabajar de manera presencial, ¿cree que su labor se ve perjudicada? No, o sea, lo que me lleva a reflexionar, o sea, yo creo que los técnicos tenemos momentos donde tenemos que reflexionar, ver un poco algunas situaciones. Usted sabe que durante el periodo nuestro se ha tomado decisiones, bueno, en algunos casos muy importantes, que ha llevado más que nada a lo que nosotros creemos conveniente y lo que necesitamos para la selección. Entonces, esa reflexión pasa exclusivamente por el hecho de ver cómo estamos situados, cómo estamos parados. Es necesario que nosotros sepamos de que somos una selección, por sobre todas las cosas, que necesita encaminarse, necesita no perder o no dejar de lado determinados valores que nos llevó a nosotros a situarnos bien, a posicionarnos bien, no solamente en las eliminatorias, sino también en el concepto generalizado que tienen sobre nosotros. Entonces, eso es importante que no se pierda,
Entonces me lleva o nos lleva a alguna reflexión, a tratar de ver, porque no nos gustaría tomar resoluciones como en algún momento se tomaron. Creemos que tenemos algo armado, creemos que tenemos algo que va en funcionamiento, que nos puede beneficiar más que perjudicar, algo armado, transcurrido tanto tiempo como transcurrimos. Imagínense que nosotros somos una selección que no solamente tenemos cantidad de Copa Américas disputadas, sino que tenemos una eliminatoria y un mundial. Entonces, si es bien aprovechado todo eso, si realmente le damos el valor y no un valor que nos confunda, sino un valor que nos haga potenciar más que nada a todos, al cuerpo técnico, a los jugadores. Creemos que es un arma muy importante que tenemos nosotros de experiencia para enfrentar todo lo que se viene. Entonces, lógicamente que por ahí, si no es así, si eso nos lleva a confundir o si eso nos lleva a tomar los caminos equivocados o nos lleva a creer que con eso por ahí nos ganamos un reconocimiento, creo que estamos equivocados. Entonces, lo que me hace la situación es a reflexionar, pero esa reflexión no tiene nada que ver con la renuncia, ¿no es cierto? Uno puede reflexionar, pero no hasta el punto de renunciar, o sea, no acostumbro a eso yo. Reflexionar para ver qué es lo mejor para la selección. Pero bueno, es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. A veces entiendo que quizás en ustedes puede generar algún tipo de duda, pero no en nosotros, no en mí, en este caso. Es el tiempo que yo necesito para pensar, para tomar las decisiones, pero en ningún momento la decisión pasa por en abandonar el cargo, ¿no? Al contrario, o sea, creemos que tenemos una misión, nosotros como cuerpo técnico, que es la misión de volver a llevar a una selección a donde creemos nosotros que tiene muchas posibilidades, que es, por ejemplo, la clasificación a un mundial, y de no ser así, porque así si quizás la situación no amerita que eso ocurra, dejar algo armado. Creemos que siempre hay trabajo por hacer y creemos que uno tiene la obligación de no esquivar o no afrontar los problemas que se puedan llegar a presentar. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrado a eso, a enfrentar esos inconvenientes y esos problemas. Todo mi cuerpo técnico está acostumbrado a eso. Entonces, pero bueno, todavía en mi cabeza y en la cabeza de todo el cuerpo técnico y en la cabeza de los jugadores estoy totalmente convencido, porque lo conozco, ronda la posibilidad de que nos podamos recuperar, de que podamos enderezar el rumbo. Estoy totalmente convencido de eso. Entonces, esa reflexión es la que yo me tomo más que nada, pero no en ningún momento se me ha cruzado por la cabeza de dejar la selección peruana. Tengo un contrato que cumplir y la intención mía, por sobre todas las cosas, es cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias. Y creo la pandemia, respecto para redondear la pregunta que me hiciste, bueno, nos puede llegar a perjudicar. Puede ser, digamos que no es el escenario ideal para nosotros, pero como tengo tanta fe, como tenemos tanta fe, no solamente en los muchachos, en los jugadores, en la capacidad del jugador peruano, sino en las decisiones que se toman. Siempre tengo fe quien está al frente de la Federación Peruana, en este caso el presidente y toda su comitiva, y en Juan Carlos, en Oblitas, que no abandonan, que están con nosotros en todo momento y que bueno, están a las órdenes de poder facilitarnos todo. Entonces, nos tenemos fe como cuerpo técnico, les tengo una enorme fe y una enorme confianza al jugador peruano. Entonces, más allá de una situación incómoda,
en la cual, imagínense que el apoyo del público para nosotros, te diría que es algo preponderante. No es algo definitivo, pero la gente hizo mucha fuerza y hace mucha fuerza por nosotros en un acto presencial. Al no tenerla, por supuesto, viste que por ahí lo sentimos. Pero bueno, por eso nos lleva a nosotros a reflexionar y a tratar de luchar para que nosotros nos podamos acomodar, y eso sí corre por cuenta nuestra. Entonces trataremos de hacer lo humanamente posible como para tener y mantener las chances intactas. Así que creemos que aún en estas condiciones nosotros las posibilidades nuestras están vivas, están latentes, te diría que si bien no es el arranque ideal, te diría que tenemos las mismas posibilidades que en el comienzo del arranque. Siguiente pregunta, por favor, Fernando Ebusquiza, de Latina, ahora sí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días por acá, buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ricardo, siguiendo un poco con tu primera respuesta respecto a la suspensión de las actividades deportivas por parte de las autoridades de Perú, ¿cuál es el plan que se tiene ahora? Porque de momento no se ha cambiado eso, o en todo caso, ¿cuál es la propuesta tuya? ¿Que se levante? ¿Esperas que se recapacite para que las actividades deportivas vuelvan y por consiguiente la selección peruana, siguiendo los protocolos que se han venido siguiendo, se pueda reactivar de manera inmediata, teniendo en cuenta que las eliminatorias son en marzo? Hay que ver el interés que tiene también el gobierno, más allá de los problemas, de la problemática que hay. Cada uno tiene sus problemas en esta pandemia, por supuesto. O sea, lo más importante es la salud y, por supuesto, ¿quién puede dudar de eso? Pero hay temas muy importantes que también van de la mano. El tema económico, el tema de las empresas, de las pymes, de todo. De aquel que ha tenido un sacrificio, de la informalidad, de que necesita del día a día. O sea, y a todos hay que atenderlo. O sea, en ese aspecto yo creo que el fútbol ha dado muestra de manejarse muy bien en todo aspecto. No veo motivo para que aquel que se maneje bien sea castigado en cierta manera, o sea, obligado a llevarlo a una situación en la cual, sea un perjuicio. Plan, y el plan es siempre latente porque nosotros vivimos para esto, entonces imagínate vos que estamos a la espera de las resoluciones, y mientras no están las resoluciones, hacemos charlas, nos juntamos, tratamos de involucrarnos con los jugadores. Ahora en estos momentos está el preparador físico con Pablo Guerrero, Ahí estábamos entonces escuchando la palabra del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Vamos a ir en instantes nuevamente con la palabra del técnico de la bicolor. Vamos con él. La reflexión, a las medidas que se toman, es llevarlo a la reflexión para que, saber que hay compromisos que uno tiene que afrontar. Yo no tengo duda. Bueno, hay algunos problemas con la señal, con la conexión por estos tiempos de Sí, bueno, recordemos la que está en pandemia. Argentina, igual, Sí, Ricardo Gareca, ¿no? sí, Está en Argentina. y está tratando de hacer todo lo posible para conversar justamente con los periodistas de nuestro país y resolver todas esas dudas, ¿no? Sí, y dejó muy claro que en ningún momento se le pasó por la cabeza renunciar. O sea, ¿no? está Porque se especuló tanto, comprometido con la selección. cada vez que pasa cierto tiempo y que se viven ciertas situaciones, se habla de que Ricardo Gareca podría estar pensando en dejar la selección peruana. Bueno, lo dejó claro una vez más. Ricardo Gareca va a continuar al mando de la selección peruana y habló que tiene un contrato por cumplir. Así es, y además que quiere dejar
todo encaminado porque es importante el trabajo y creo yo que eso es consciente, ¿no? Él es consciente del trabajo que ha realizado durante todo este tiempo desde que llegó a la selección y obviamente está dejando la valla alta si en un futuro viene otra persona a tomar el mando del equipo. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, y también habló de la importancia que se reanude y dijo, el fútbol ya dio garantías, ¿no? Sí. Y habló de ese pequeño inconveniente que hubo. Vamos a escuchar nuevamente a Ricardo Gareca, que ahora sí se recupere el contacto con el entrenador de la selección peruana que está en Argentina. Hola. ¿Hasta dónde se me escuchó? Hasta la parte en la que estabas ya terminando de responder la pregunta. A ver, vamos a esperar que se retome el contacto entonces con el técnico de la selección peruana. Estamos teniendo así problemas por la distancia. Venimos con Ricardo Gareca. Seguramente, bueno, lo vamos a tener porque tienen cosas importantes que decir, ¿no? Hablaba acerca de la renovación del fútbol. Ahora sí, una vez más, Ricardo Gareca. Esperemos que ahora sí. Hay que estimularlas para que se sigan haciendo bien y el fútbol creo que se hizo bien. Y quería también decirles que, o de contestarte, que yo sé cuidarme del COVID, creo que en ese aspecto escucho las noticias, sé que es peligroso, entonces sé cómo proceder respecto al COVID. Lo que no sé cómo proceder es respecto a las medidas que se toman. O sea, de golpe me encierran, entonces, y no sé cómo proceder, o sea, estoy encerrado, no sé qué hacer, o sea, entonces creo que el COVID es peligroso, de eso no tengo ningún tipo de duda, y creo que las medidas también son peligrosas. Depende qué clase de medidas se toman para la gente, ¿no es cierto? Entonces, de algo me sé defender, o de algo sé protegerme. Lo que no sé protegerme de otras medidas, porque, bueno, generan, hay gente con problemas de salud que no tiene nada que ver con el COVID, hay gente con problemas económicos, hay gente con problemas de todo tipo, de depresión, hay gente con problemas que necesitan hacer una actividad física, no pueden estar encerradas, hay un montón de inconvenientes que generan las medidas, entonces no sé, en definitiva, haciendo un balance, me lleva a pensar que es más peligroso. Entonces, me parece que uno debe apoyar en las medidas, en la medida que vea a las medidas, en la medida que crea que las medidas sean realmente que avancen y que las medidas sean productivas. Ahora, tomar medidas porque se toman y porque, bueno, vamos al encierro todo otra vez, más allá de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, no creo que sea el camino más apropiado. Creo que es un recurso muy limitado, diría yo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pienso, que por supuesto son pensamientos individuales y que son pensamientos en lo que uno se forma una cronología de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Siguiente pregunta, Edward Alba de Gol Perú, por favor. Buenos días con todos. Buenos días, profesor Ricardo, desde aquí, de Perú. Buenas tardes allá en Argentina, esperando que todo esté bien con el tema de la salud, que es como siempre lo más importante. Usted siempre ha manifestado que hay que estar preparado para todo, ¿no? Aunque definitivamente esta situación es difícil de prever. He escuchado un poco el análisis que usted ha hecho de esta situación, de cómo usted más o menos lo toma, pero ¿hay algo directo que usted, desde su lugar como técnico de la selección peruana de fútbol, quisiera pedir o solicitar, cual sea el término correcto, a las autoridades, toda vez que quedó demostrado el año pasado que cumpliendo con lo establecido sí se puede? ¿Hay algo que usted directamente quisiera pedir o solicitar de su lugar como seleccionador? Bueno, tengo que tener cuidado porque ya se ha malinterpretado muchas veces, inclusive en algún que otro comentario, se me dijo que yo no soy peruano, se me dijo que yo soy extranjero, que en algunos casos no puedo opinar. Y bueno, tengo que tener algún determinado cuidado de las cosas. Puedo decir lo que pienso. Ahora, yo hablarle directamente al gobierno, yo pensar algo en cuanto a trasladarle algo, no me parece apropiado, porque se puede llegar a interpretar mal. Lo que digo es, lo que contesto es lo que recién dije, o sea, creo yo de que el fútbol ha dado muestras de que ha hecho las cosas muy bien,
no solamente bien, sino que ha hecho las cosas muy bien como para poder pararla. Y creo que hay que resaltarlo y creo que hay que apoyar aquellas cosas que se hacen muy bien o aquellas cosas que de pronto le facilitan al gobierno un control, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el jugador que está contagiado, no solamente se le puede hacer un seguimiento del jugador, se lo aísla, se lo para, sino también del entorno del jugador, de la familia que tiene el jugador. Entonces, es fácil de identificar. A veces, en algunos casos, en la población, es más difícil de identificar, si no hay un seguimiento, por supuesto, ¿no? Si no hay un seguimiento, todo es difícil, todo se hace cuesta arriba. Entonces, pero en el fútbol, como somos personas públicas, como somos personas fácil de individualizar y fácil de reconocer, entonces me parece que es un arma importante que tiene el gobierno, en este caso, los deportistas. Y cuando hablo del fútbol, hablo de los deportistas en general, porque vos fíjate que hay deportistas muy reconocidos que están parados también y que necesitan hacer sus actividades y que son de fácil de reconocimiento, donde de pronto ellos pueden facilitar la toma de decisiones, el seguimiento de los contagios. Entonces, bueno, es una opinión. Ahora, esta opinión que doy es muy particular. Yo no soy quien para decirle o darle un comunicado al gobierno o decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Siguiente pregunta, Vladimir Vicentelo, de América Televisión. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Profesor, permítame hablarle de un caso puntual, dada la importancia que ha tenido este futbolista a lo largo de su proceso, ¿no? Cristian Cueva volvió a jugar y más allá del optimismo y la felicidad que nos genera a todos por la selección y por lo que podría brindarle nuevamente a su equipo, ¿qué le genera el Cueva humano, ¿no? El Cueva que no termina de consolidarse en algún equipo y que obviamente no es por falta de talento, ¿no? El mismo Cueva nos ha contado, por ejemplo, el profesor, que lo respeta mucho usted, le tiene un cariño especial y que lo escucha mucho. ¿Siente que en algún momento de repente no lo ha escuchado como debería o que en determinado momento, al final, obviamente pasa la decisión por él, pero ¿lo escucha o no lo escucha, profesor? ¿Qué es lo que siente cuando suceden estas cosas con Cristian? Bueno, ellos son muy profesionales, ellos son profesionales, o sea, me escuchan. Uno puede en algún momento, si es consultado, si somos consultados, podemos dar una opinión, pero después pasa por la resolución de ellos. Yo creo que Cueva es un jugador, un gran jugador, que nos ha dado y le ha dado al país satisfacciones, muchas más satisfacciones que desilusiones, como la mayoría de los jugadores. Entonces, ahora, decirle yo meterme en la vida de Cueva o en la vida privada de Cueva, no, o sea, es lo que quiere él. Nosotros estamos para seguirlo, para apoyarlos, estamos muy pendientes de él y le reconocemos que tiene y todo lo que a veces le toca a jugadores en sus equipos, pero en las tienen un alto rendimiento. O con el rendimiento que tienen, por ahí a lo mejor le alcanza para estar. Entonces, lo ideal y lo aconsejable es que él tenga una continuidad y que se establezca en un lugar. Es lo que él debe estar luchando. Él más que nadie debe estar luchando por eso. Después será que tenga que mejorar en algunas cosas y bueno, no sé, él lo sabrá. Nosotros hemos tenido charlas en privado, hemos hablado de todas las cosas, no solamente desde lo futbolístico, sino también de lo personal. Tienen al coach, al psicólogo, permanentemente encima de ellos. Después, la personalidad de ellos es lo que aflora. Y bueno, ellos resuelven sobre su futuro. A nosotros nos gustaría que todo esté relacionado con la selección también, o sea, pero son deseos nuestros eso. Después lo tienen que ver, tienen que hablar con su familia, tienen que ver con sus representantes,
tiene que ver con todo. A nosotros siempre pusimos a la selección por sobre todas las cosas, o sea, queremos que se piense en la selección, queremos que todo lo que hagan también lo hagan pensando en la selección, pero yo estoy seguro de que ellos lo hacen pensando en la selección, pero a veces se le presentan oportunidades muy difíciles de dejar pasar, y a veces se le presentan situaciones que a lo mejor les es difícil manejar dentro de sus equipos, a los equipos que les tocan estar. Entonces, no tengo mayores reproches para hacerle, porque he sido jugador de fútbol y como he sido jugador de fútbol, muchas veces he tomado decisiones yo, ni he escuchado a mi padre tampoco. Llegado el momento, mi padre me ha aconsejado, llegado el momento, amigos me han aconsejado, llegado el momento, técnicos me han aconsejado, inclusive técnicos de la selección me han aconsejado, pero bueno, la personalidad mía afloraba y me tocaba tomar decisiones a mí y las tomaba. Entonces, son cosas muy personales. Siguiente pregunta, Eddie Fleischmann de Full Deporte, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Un abrazo, profesor. Un placer escucharlo nuevamente. Quiero hablar un poquito más sobre fútbol, sobre posibles convocados, sobre lo que ustedes tienen en la órbita para la convocatoria de marzo. Dado de que la Major League Soccer demora en el inicio de su pretemporada hacia fines de febrero y hay muchos jugadores convocables que están ahí, dado que Farfán y Guerrero están en un proceso de recuperación y apareciendo nuevos nombres que seguramente en este plazo de reflexión usted ha podido evaluar, están los casos de Ormeño, de Rinner, de Benavente, de Percy Prado, que vuelve al fútbol peruano, de Aldair Rodríguez en Colombia con menos continuidad, de Aldair Fuentes. Está en evaluación todo ello, entiendo, pero ¿usted tiene algo pensado con respecto a cómo va a ser la convocatoria, tomando en cuenta que los jugadores de la Major League Soccer y probablemente los de la Liga 1 en Perú, que no son muchos, pero que algunos son convocados, no van a tener mucha actividad? Gracias. Es un buen tema ese para analizarlo y para debatirlo, pero bueno, estamos un poco condicionados por el hecho de que, no nos podemos meter en un armado de lo que es la Liga Americana. Entonces eso es algo que son decisiones de la Liga, también de los respectivos estados donde están los jugadores, porque hay estados que te obligan a hacer una cuarentena, hay otros que no. Yo creo que esto es una medida de la FIFA en la cual la FIFA tiene que analizar y tiene que reflexionar, porque no se puede quizás a lo mejor favorecer en las medidas que se tomen, favorecer a determinadas selecciones o perjudicar a determinadas selecciones. Entonces, la FIFA lo que tiene que analizar profundamente es decir, si una selección tiene, qué sé yo, el 50% de sus jugadores en Estados Unidos y comienzan las eliminatorias en marzo y el campeonato de Estados Unidos comienza en abril, tendrá que ver qué medidas se toma. ¿Por qué? Porque si en los estados tienen que hacer cuarentena, si no están obligados los clubes a ceder a los jugadores, es algo que perjudica a una determinada selección, porque hay selecciones que quizás no tienen un solo jugador en Estados Unidos y hay selecciones que tienen cantidad de jugadores en Estados Unidos. Eso lamentablemente son cosas que se tienen que evaluar y se tienen que contemplar. ¿Por qué? Porque una selección quizás a lo mejor reúne a todos sus jugadores porque militan en Europa, porque militan en cualquier otro país. Aún en Europa, por ahí puede haber algún país que también le prohíba la salida, tenga la facilidad ese país o ese club de tomar una decisión y de prohibirle la salida a determinado jugador. Creo yo que eso, más que nada, lo que tiene que replantear es la FIFA. La FIFA va a tener que replantear y va a tener que decidir no facilitarle a las selecciones, en caso de que, lógicamente, se reinicien las eliminatorias, facilitarles a las selecciones la convocatoria de los jugadores.
Ese es un problema que se le presenta a la selección porque nosotros tenemos cantidad de jugadores en Estados Unidos. Entonces, no es una queja hacia Estados Unidos, sino creo que es lo que debe replantear en la FIFA respecto a la reglamentación que ha establecido o a las facilidades que le brinda a los equipos de Estados Unidos respecto a la selección. Me parece que eso es un tema para que la FIFA reflexione y para que la Federación Peruana, en este caso, que yo creo que ya ha tomado medidas o por lo menos ha dado su punto de vista para que la FIFA lo evalúe. Y respecto a los jugadores mencionados, a los jugadores, bueno, la liga de Perú, por supuesto, está en la misma, porque en la medida que esto se aplace y en la medida que esto cada vez se tilde más hacia adelante, bueno, lógicamente los jugadores están en menos condición de forma y menos condición competitiva. Respecto a algunos muchachos que usted mencionó, como es el caso de algunos que no han sido convocados, Riner, por ejemplo, ha sido convocado, Ormeño es un muchacho seguido, evaluado, todo lo que estamos haciendo es estamos evaluándolo, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo realmente las posibilidades. Es mejor que los muchachos, aún estando en la órbita, no opinen de sus respectivos compañeros, porque nosotros evaluamos de todo. Ahora, si un jugador que potencialmente es convocado, por ahí a lo mejor critica o no ve con buenos ojos o da una opinión sobre algún convocado de la selección, no es lo aconsejable, ¿no es cierto? Evaluamos todo. Entonces, todo el mundo puede opinar, pero sería ideal que entre los convocados o entre aquellos jugadores que no son convocados guarden una mesura, guarden una tranquilidad sobre aquellos que sí son convocados. Entonces, bueno, o sea, estamos tratando de que, por sobre todas las cosas, convocar a aquellos que realmente, los muchachos que tienen un real compromiso con la selección nacional y que, llegado el momento, si tienen algo que hablar, lo hablen en forma privada, ¿no es cierto? O sea, que me lo comuniquen a mí, que se lo comuniquen, si no, imagínense, o sea, que, bueno, para ustedes a lo mejor, para muchos de ustedes quizás está bien, o sea, que haya una crítica de jugador en el jugador. Eso, la verdad, yo no me voy a meter. O sea, porque sería ya entrar en un terreno en el cual no me interesa. Sí, velo por la integridad y por la seguridad y por la buena convivencia de la selección. Me interesa eso, ¿no? O sea, siempre nos hemos fijado no solamente en el rendimiento futbolístico, sino en aquel jugador que también esté comprometido con la selección, en aquel jugador que de pronto esté o no esté, siempre le interese pertenecer a la selección. Y bueno, es un todo en general. Entonces, bueno, estamos viendo eso, ¿no? O aquel que le toca ser convocado, que ni siquiera entra un minuto en el juego, su manera de proceder también nos importa. ¿Por qué? Porque en algún momento quizás muchos de lo que no han estado terminan siendo protagonistas o figuras importantes de este presente de la selección. Entonces, me parece que eso es para tener en cuenta. Entonces, tomamos en cuenta todos los detalles y nos gustaría que aquel que quiera estar en la selección, bueno, lo manifieste, lo diga, pero que también guarde o tenga cuidado en sus declaraciones, ¿no? Porque a veces la idea es del periodismo tratar de, lógicamente, llevar la mayor información y, bueno, a veces hay preguntas que son dirigidas hacia sacarle al jugador lo que piensa de cualquier situación. Y si bien está bien y es respetable, en eso no nos metemos de parte del periodismo, el jugador tiene que saber de que muchas veces puede perjudicar, no solamente se puede perjudicar él mismo, sino que puede perjudicar a un grupo, ¿no es cierto? Siguiente pregunta, por favor, Marco Cabrera, del diario Libero.
¿Qué tal, profesor Ricardo? Buenos días con todos, buenas tardes también por allá con usted. La pregunta puntual es, siguiendo la línea de la valoración que está haciendo de los futbolistas y del presente de cada uno, de Jefferson Farfán, quien actualmente todavía no logra conseguir equipo. Hace unos días Juan Carlos Solís dijo que en esta etapa de su carrera Jefferson estaba siendo por ahí un poco más selectivo, se tomaba un poco más de tiempo para poder elegir la mejor oferta, que de hecho no le pueden faltar. ¿Cuánto le preocupa a usted que hoy Farfán no tenga actividad, que no pueda entrenar, y qué valoración le da la posible, el posible regreso de Farfán al fútbol peruano, sea para jugar en un equipo de primera o de segunda división, como es el caso de Alianza Lima, que le lanzó una oferta, pero él todavía se está tomando su tiempo para pensar? Esas dos consultas puntuales sobre la preocupación del presidente de Farfán y qué opina de un posible regreso al fútbol peruano, sea para jugar en Liga 1 o Liga 2. Gracias. Bueno, todo, lógicamente que, Jefferson tiene una edad en la cual él tiene que luchar y tiene que tratar de lograr su mejor forma. ¿Por qué? Porque los años pasan y en ese aspecto tenemos un diálogo permanente con él porque ha estado entrenando en la Videna. Entonces, él es consciente de todo eso. Estamos en presencia de un jugador muy competitivo. Es un jugador que de un orgullo muy particular, de un nivel de competencia extremado, porque él, por ejemplo, en el partido que jugó contra Brasil, eran muy pocas las posibilidades que tenía de jugar. Era un problema real que tenía, pero le tocó arriesgar, quiso arriesgar y quedamos todos sorprendidos en el grado de exigencia que lo hizo. Pero sorprendido porque estaba bastante complicado y no porque nosotros lo hayamos querido poner aún en esas condiciones, porque no acostumbramos a arriesgar a nadie, sino que él hizo unos entrenamientos previos que nos sorprendió a todos. O sea, fue tal el grado de exigencia en los entrenamientos que nos llevó a considerarlo realmente. Y a tal punto que mostró unos valores del aspecto físico que, esto se lo puede especificar más los preparadores físicos, contó con unos valores que inclusive superaron algunos rendimientos de él en partidos en condiciones normales. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a querer estar hasta las últimas consecuencias y sin asegurarle absolutamente nada, nos va a llevar a nosotros a tenerlo dentro de una observación. No estoy en condiciones de poder decirles que Farfán va a participar en la convocatoria, eso lo analizaremos, pero dado el conocimiento de la competitividad que tenemos de él, nada nos sorprende. Respecto a que él vuelva al fútbol, en el caso de él no es un problema para él. En el caso de un joven es un problema. Por supuesto que si el joven se pasa 4 años deambulando por el exterior y vemos que ha hecho todo lo posible para consolidarse, pero que no tiene posibilidades, está en juego la carrera de él. Entonces, por supuesto que en el caso del joven, si no le queda más remedio que volver al fútbol donde salió, no hay ningún problema, que se ponga bien, que agarre ritmo y por supuesto que estará en consideración. O sea, no tenemos problemas, pero es mucho menos probable que salga un joven y que regrese en forma inmediata al fútbol peruano, que tenga chance de ser convocado, que aquel que tiene una trayectoria del nivel de Farfán, de la competitividad de Farfán, que vuelva al fútbol peruano ya transcurridos todo lo que hizo y todo lo que logró,
no vemos un impedimento, al contrario, o sea, puede favorecerlo, inclusive en una segunda división, no pasa a ser un problema. Lo que tenemos que ver es de que él esté en condiciones normales, ¿no? Si de que él en el equipo que le toque jugar, bueno, uno vea que realmente esté competitivo. Siguiente pregunta de Juan Jesús Llerena de Depor Mollendo. Gracias, Nico. Buenas tardes, profe. Les saludamos de aquí desde la ciudad de Mollendo, tierra del profe Juan Carlos Oblitas. Quería hacerle la siguiente consulta. Dada la coyuntura actual que se vive en el país y proyectando quizá el peor escenario posible para la fecha de marzo, si no se pudiera hacer uso de la localidad ante Venezuela y se tenga que usar otro lugar, ¿cuál sería el ideal para el comando técnico? ¿Lo han conversado, lo han evaluado, lo han proyectado con el comando técnico, con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol? Buenas tardes. Llegado el momento, todavía no me lo han, el presidente no me ha dicho nada. O sea, no creo, ni se me cruza por la cabeza esa posibilidad, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque confío en la reflexión de las autoridades, confío en la gestión del director de las elecciones, del presidente de la federación. Entonces, no veo viable la posibilidad de que la selección se traslade a otro país. Siguiente pregunta, Julio Vilches de DirecTV. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, como siempre. Hace algún momento nomás habló acerca de que el profesor Bonillo, y lo vimos ayer también en las redes sociales de la selección peruana, se entrevistó y pudo ver a Paolo en Brasil in situ para saber su situación. ¿Cuál es el reporte del profesor Bonillo? Si en base a ello usted se queda satisfecho, si crece las chances de Paolo para estar en marzo o no. Y la segunda pregunta tiene que ver con Cristian Benavente. Ha vuelto al cuadro donde mejor estuvo, en el Charleroi, donde mejor le fue futbolísticamente. ¿Sigue siendo un jugador de su gusto Benavente? ¿Crece las chances de que pueda estar en esta fecha doble, ya que ha vuelto a un club donde le fue bien y tiene esa capacidad de adaptarse inmediato? Lo de Paolo, el reporte de Néstor, de Bonillo, es bastante favorable. O sea, si bien él en el primer entrenamiento se estuvo cuidando, porque lógicamente es algo entendible, Néstor lo vio no solamente en su aspecto, sino en su condición moral, en su condición anímica, totalmente restablecido, o sea, muy alto, o sea, muy fuerte. O sea, Néstor lo primero que me dijo es eso, o sea, mirá, en una comunicación que tenemos todos los días, el cuerpo técnico de la selección, él nos trasladó eso, o sea, nos dijo a todos, miren, si bien no puedo hacer una evaluación todavía física de él, lo único que le puedo decir de que está muy competitivo, está muy fuerte de la cabeza, es muy fuerte de la cabeza, y él, Néstor, tiene una expectativa muy grande de que en marzo, para los primeros partidos de la eliminatoria, la expectativa de Guerrero es estar, o sea, y la expectativa, de acuerdo a lo que me dijo Bonillo, son muy altas las posibilidades de que él pueda ser convocado o de que él esté realmente en condiciones de ser convocado. Y con respecto a Cristian Benavente, me puso contento la noticia, realmente nos puso muy contentos, porque a veces el jugador encuentra su lugar en el ambiente, su lugar en el fútbol. Muchas veces los jugadores van salteando de un lado al otro y no terminan de afianzarse, pero por ahí vuelven o encuentran su lugar en el mundo, y creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian,
porque encuentra la contención necesaria, a lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Entonces me puso muy contento la idea de que él vuelva a Bélgica y a Charleroi. Ojalá que él pueda lograr esa continuidad, porque sí, Benavente es un jugador del gusto nuestro, siempre lo ha sido. Entonces, vamos a esperar cómo él se va a ir comportando, cómo él se va a ir adaptando nuevamente a su nuevo equipo, que fue él donde, a mi criterio o a nuestro criterio, fue donde mejor rendimiento tuvo. Siguiente pregunta, TV Cosmos de Trujillo, Inmar Asmat. Profesor Ricardo, muy buenos días, buenas tardes para allá para usted en Argentina, un fuerte abrazo de la ciudad de Trujillo. A la par de esto, se ha estado dando, buenos días, se ha estado dando, como le decía, el sorteo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Usted estaría evaluando por casualidad ponerle vista también a los equipos peruanos que participen en estos torneos, que justamente tendrían ya minutos para lo que sería también los próximos partidos de eliminatoria? Muchas gracias. Y bueno, siempre los papeles internacionales son fundamental, no solamente para el crecimiento de las instituciones, sino para el crecimiento del fútbol peruano. Imagínense que ustedes que yo lo que quisiera y lo que anhelamos es que doy mi opinión, por ahí a lo mejor pueden disentir de la opinión que doy. Creo que la búsqueda de la Copa Libertadores en los clubes peruanos tiene que ver con la parte económica, que les permite proyectarse a nivel local. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo un poco a los años que llevo en el país. Esto les permite proyectarse en todo el año a nivel local, armar sus equipos, ver como fuente y ver como objetivo esa posibilidad. Pero después cada equipo debería ser una obligación proyectarse a nivel internacional. Una cosa es lo que logro a nivel local y lo que consigo a nivel local. Y la prueba la tuvo Melgar, por ejemplo, que fue avanzando de fase y no solamente tuvo un rédito económico importante, sino que también, lógicamente, fue despertando el interés nacional, fue despertando sus buenas actuaciones, algo que favorece a la competitividad. Entonces, todo lo que sea pasar de fase de grupo incrementa mucho más la parte económica. Entonces, necesitamos que los clubes, que las instituciones, no solamente se haga un buen papel o participen en la fase de grupo, sino también que avancen, porque eso le va a dar una posibilidad económica muy grande y una posibilidad económica deportiva. ¿Por qué digo todo esto? Y no es una observación que hago. ¿Por qué? Porque dentro de la observación que yo puedo hacer, me doy cuenta que hay clubes que están totalmente armados para jugar fútbol local y cuando viene la competencia internacional, en vez de estar armados, están desarmados. O sea, es la observación que hago. O sea, si tienen una plantilla para jugar el torneo local totalmente competitiva o para ganar un campeonato y resulta que después, cuando van a jugar el torneo internacional, venden a la figura más importante, traen a lo mejor jugadores que yo no soy quien para desmerecerlo, pero me imagino que debe haber un seguimiento de parte del club, contratan, pero ese jugador necesita una adaptación
ese jugador necesita un entendimiento con los compañeros, ese jugador viene en un proceso nuevo, entonces es bastante difícil que en un torneo internacional como la Copa Libertadores busquemos la adaptación de ese jugador, salvo que sea una figura reconocida por todos. Entonces, si es una figura reconocida por todos, bueno, a lo mejor es mucho más fácil que se adapte. Entonces, pero no ocurre de esa manera. Entonces, yo creo que debemos o se debe todas aquellas instituciones que compitan a nivel internacional buscar la manera de no solamente conservar a los jugadores que clasificaron para la Libertadores, sino reforzarse para poder competir. Porque los grandes equipos, los equipos de los demás países, no solamente mantienen a sus planteles, sino que contratan se refuerzan más para tratar de hacer una mejor participación en la Copa. Entonces, esa es la observación que hago, eso es lo que yo veo del fútbol y veo en las instituciones. Entonces, bueno, me gustaría que se pueda dar eso en el fútbol peruano. Entiendo que hay un presupuesto, entiendo que están haciendo un gran sacrificio, puedo entender muchas cosas, pero también es lo que veo, ¿no es cierto? Y así es muy difícil, porque después es muy difícil para los muchachos que le toca competir y es muy difícil para el técnico que se le exige pasar de ronda en el grupo, pero resulta que le desarmaron todo el plantel. Entonces, esa observación está muy presente. Siguiente pregunta, Telemundo Deportes, Diego Montalbán, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días con todos. Buenas tardes, profe. Un abrazo. Ya que tocamos el tema de la MLS, de los jugadores de la MLS y los jugadores de la Liga 1, quería saber cuál es el plan para esos jugadores, ya que son muchos de los jugadores que están en la selección peruana. Mira, el plan es estrictamente virtual y los profesores, tanto Néstor Bonillo como Adrián Baccarini, están siguiéndolo y están marcándole un plan para no perder el estado de forma. O sea, más de eso nosotros no podemos hacer. Estamos atados en esas condiciones. Creemos que ellos, más allá de este inconveniente real, como son grandes profesionales y como tienen un interés no solamente para sus respectivos equipos de llegar de la mejor manera, sino también para la selección, bueno, están tratando de ponerse o buscando su mejor estado de forma. Siguiente pregunta, César Vivar, de ATV. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, el saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Quiero volver un poco a esta reflexión que tuviste, entiendo que con Juan Carlos Oblitas sobre el final del 2020, analizando lo que había pasado y el punto de 12 que nos deja lejos, mirando la tabla de una manera incómoda. ¿Fue más esta reflexión y encontraste una contención en Juan Carlos Oblitas por la respuesta futbolística que no encontraste del plantel o una autocrítica por el planteamiento también que pudo haber sido erróneo en algún partido? No, por todo. La reflexión no es, cuando hacemos una reflexión, no abarca, ustedes no tienen que ligarlo estrictamente con los muchachos, con los jugadores de fútbol. La reflexión es sobre el planteamiento, la reflexión es sobre el cuerpo técnico, las decisiones que tomamos, las convocatorias que hacemos. La reflexión es un todo en general. Esto es algo que siempre lo he manifestado. Yo no estoy exento soy el máximo responsable de todo lo que está aconteciendo y de lo acontecido futbolísticamente. En Juan Carlos encuentro siempre una contención. Juan Carlos es fundamental para nuestra gestión. Lo ha sido en los momentos más críticos, como lo ha sido también el presidente en momentos difíciles. Estoy hablando del proceso anterior, de Edwin Oviedo, lo ha sido en los momentos más inconvenientes,
los momentos donde muy pocos creían. Ahora en este arranque nuevamente nos ratifica su apoyo, el presidente también, Lozano, junto a toda su comisión directiva. Entonces, Oblita, nosotros le damos un valor agregado, no solamente por lo que ha significado él como director técnico, de lo más exitoso del fútbol peruano y de América, por su trayectoria, por todo lo que él es, porque aparte lo he enfrentado y he seguido su carrera. Entonces, bueno, o sea, sino también porque es un gran conocedor del fútbol y del futbolista peruano. Entonces, siempre he encontrado yo una contención en ese aspecto. Y bueno, o sea, pero no con eso solo no me quedo. O sea, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque la reflexión, cuando hablo de la reflexión, hablo de un todo. También los muchachos tenemos que, en un todo, volver a hacer esa selección en la cual la única prioridad que rondaba en nuestra cabeza era la selección, eran los partidos, era el enfoque que se le debe dar a las situaciones. Entonces, bueno, o sea, es general, es para todos. Pero somos un cuerpo técnico que me permito equivocarme, me permito saber y entender de que el éxito me permite lograr cosas, y cuando no lo logro o cuando me ha tocado fracasar, me permite sacar experiencia de eso, me permite crecer. Hay que estar calmo en todos los momentos, y así como me lo permito yo, se lo permito a los jugadores de fútbol. O sea, ¿por qué? Porque los jugadores de fútbol tienen momentos cuando uno entra al campo de juego, uno me ha pasado a mí que digo, hoy la rompo, hoy voy y es mi mejor partido, resulta que fue mi peor partido. Y he tratado de analizar y he encontrado una explicación y no la hay. Me he cuidado, me he preparado y resulta que fue un desastre. Entonces, solamente lo entendemos aquellos que participamos del fútbol en forma profesional y directa. Y esto no significa que ustedes o aquel que no lo ha hecho en la práctica profesional no tenga un entendimiento del fútbol, o no pueda opinar del fútbol, o a lo mejor no esté acertado en su comentario en el fútbol. Pero hay cosas inexplicables, o hay cosas que solamente nosotros, aquellos que hemos participado a nivel profesional, sabemos que muchas veces ocurren. O sea, queremos dar el todo, queremos desde el punto de vista físico, que desde el punto de vista futbolístico, y no nos sale nada. Y a nosotros nos toca otro partido. Bueno, no hemos ligado, y aparte de no hemos ligado, no hemos estado en el nivel que nosotros podemos estar. Ahora, ¿eso me lleva a mí a no contar con los muchachos? No, me lleva a estar atento, nos lleva a estar atento también a que a lo mejor puede darse la oportunidad a otro jugador, pero que de ninguna manera a los muchachos que de pronto o a nosotros que no estuvimos a la altura de lo que realmente podemos estar, nos lleva, bueno, a corregirnos, digamos así, a hablar, a tener diálogo, a que en esta próxima vuelta a las eliminatorias, bueno, ver por qué nos sucedieron determinadas cosas y tratar de corregirlas. Sigue la pregunta de Pedro Canelo del Comercio y con esta cerramos la conferencia. Pedro, te escuchamos.
Hola, ¿me escuchan? Pedro, te escuchamos. ¿Te puedes desmutear, por favor? Ok. Profesor. Si hay alguien, discúlpame, si hay alguien que se quedó sin preguntar, no hay ningún problema, Nicolás. Si hay alguien que se quedó sin preguntar, déjalo que pregunte. Yo no tengo apuro. Buenos días. Sí, profesor. Buenas tardes. Del comercio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Profesor, hace un justo momento acaba de comentar sobre la contención, la importancia del apoyo, del liderazgo en su entorno. ¿Y usted no cree que la contención también debe aparecer de manera pública en momentos de crisis? Y yo le pregunto esto porque hace un rato también mencionó de que usted está opinando sobre esta crisis de deporte o restricciones a título personal. ¿No cree que es oportuno que también se pronuncie en este momento crítico el presidente de la Federación, Agustín Lozano? ¿O cree usted que los problemas extradeportivos que él tiene lo están obligando a este silencio en un momento en el que quizás es importante que se deje escuchar? Bueno, yo opino sobre mí, ¿no? Por supuesto, y cada uno en su rol que le corresponde le dará la respuesta necesaria. Yo, conociéndolo al presidente, o sea, él siempre ha enfrentado, o al menos conmigo, cada vez que ha tenido una inquietud, lo ha hablado. Si en este caso hay un requerimiento periodístico de parte de ustedes en la cual él tiene que hablar, o sea, yo creo que él hablará en el momento que tenga que hablar, o sea, en el momento apropiado. Me parece que esas son cosas muy personales y que, por supuesto, él ocupa un cargo fundamental para lo que es el fútbol peruano. Pero él entenderá y él decidirá en qué momento hablará. Eso es algo que yo no le puedo responder. Siguiente pregunta, Alfonso Zúñiga de ESPN. Hola profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Alfonso Zúñiga de Sports Center Perú, de ESPN. Primero le agradezco por la deferencia de abrirme el pedacito de puerta que quedaba antes de que se cierre la conferencia. Yo seguía y le agradezco por eso. Le pregunto algo que va ligado de todas maneras a lo deportivo y a los jugadores que militan en Europa, ¿no? O que usan Europa como medio para venir a Perú. André Carrillo, Luis Advíncula, Renato Tapia, ¿no? Los que están en Holanda, en el Emen. Ahorita lo que vivimos es un tiempo en el que los vuelos de Brasil y Europa no se pueden dar, ¿no? Además de la cuarentena y demás. ¿Han pensado ustedes como comando técnico algún pedido para poder traer estos jugadores que son vitales para la selección? Estamos en eso, o sea, todos, yo creo que llegado el momento se va a solucionar todo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando ni más ni menos de que la eliminatoria. O sea, entiendo, comprendo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo no voy a comprender? O sea, entiendo todo, pero también el fútbol ha movido y le ha dado satisfacciones al país, en este caso, puntualmente hablando de Perú. Ha movilizado a un pueblo. Creo que hemos hecho las cosas, se han hecho las cosas, la gente encargada de que vuelva el fútbol ha hecho las cosas muy bien. Y creo que en cuanto a todo esta logística de traer a los jugadores, se nos tiene que facilitar. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad que tenemos nosotros. O sea, si bien no tuvimos el arranque deseado, tengo la absoluta convicción de que estamos en condiciones de poder dar vuelta a la historia. Entonces, llegado el momento, creo que se nos va a facilitar todas las cosas como para que los muchachos de diferentes partes del mundo tengan la posibilidad de venir, porque es de un interés nacional. Hay muchas cosas que son de interés nacional, por supuesto que algunas cosas más prioritarias, como este problema de la pandemia, pero no porque sea un tema prioritario dejen de ser otras cosas prioridades. O sea, hay otras cosas que también forman parte de la prioridad. Entonces, hay que atenderlas.
hay que atenderlas. Y en cuanto a eso, creo que se nos va a facilitar la posibilidad. Y si no se nos facilita, la selección saldrá con los muchachos que estén capacitados y que nosotros tengamos a mano dentro de lo que nosotros, del seguimiento que estamos haciendo para el inicio de las eliminatorias. La siguiente pregunta es de Alonso Contreras, de Área Sports Network. Gracias, Nicolás. ¿Cómo está, profesor? Buenos días aquí en Estados Unidos, buenas tardes en Argentina. Y le quiero tocar un poco lo de la MLS, ¿no? La MLS tiene 7 jugadores peruanos, de los cuales 6 terminaron su temporada en noviembre del año pasado y solamente Ruiz Díaz jugó en diciembre. Con el problema que viene atravesando la MLS de empezar la liga en abril y la fecha doble de la selección peruana a finales de marzo, y usted dice que eso están haciendo un seguimiento a los jugadores, ¿están en los planes para esos partidos de la selección estos jugadores que llegarían sin ritmo futbolístico y sin haber disputado un encuentro en 4 meses? Gracias. Y bueno, están en los planes igualmente, porque estamos hablando de jugadores muy importantes, ¿no? Vuelvo a reiterar que hay jugadores que no pierden de vista su preparación, y si bien coincido totalmente con vos en su falta de ritmo y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el fútbol argentino fue el último que comenzó y en algunos casos tuvieron escasísimo entrenamiento en los jugadores. Y sin embargo llegaron a las rondas finales no solamente ganaron la Sudamericana, sino también participaron en las rondas finales de la Copa Libertadores. Entonces, esto tiene mucho que ver con la personalidad del jugador, con el carácter del jugador, con el profesionalismo del jugador. Entonces, nosotros no estamos en condiciones de desafectar o de no tener en cuenta a nadie. O sea, haremos un seguimiento y veremos qué es lo que nos conviene para la selección. Por supuesto que tendremos todos los imponderables que se presenten y analizaremos todas las consecuencias que puede traerle a la selección cualquier situación de los países que le toca vivir a distintos jugadores. Y bueno, y llegado el momento, si tenemos que confiar en otro muchacho, lo haríamos. Yo no tendría ninguna clase de problema. Siguiente pregunta, Álvaro José Mamani, de Radio 1 de Tacna. Me parece que tuvo un problema. La siguiente pregunta es de Hanna Arana, de Panorama Cajamarquino. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor Gareca, recibo un saludo especial desde la ciudad de Cajamarca y gracias por permitirse escuchar mi pregunta. Bien, sabemos que una crisis genera oportunidades. Y buscando tener una mirada optimista, ¿cómo la blanquirroja podría sacar provecho de esa coyuntura, considerando que la pandemia afecta a muchas selecciones? Gracias. La selección peruana tenemos la particularidad de contar con muchachos, para algunos, para muchos, jugar en las ligas más importantes le atribuyen las mejores posibilidades. Y no es que yo no coincida o no es que yo esté en la vereda de enfrente. Para muchos, quizás no contar con los jugadores peruanos en las grandes ligas o en su mayoría, en su mayoría en porcentaje de los jugadores, por ahí los llevan a pensar de que nosotros nos podemos debilitar. Y no estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que cuando uno viene a la selección, que en la selección, o mejor dicho, para ser más claro, la selección tiene una presión totalmente diferente a lo que es a un club. Entonces, a veces nos encontramos
que vemos grandes cracks jugando en los mejores equipos del mundo, y después cuando van a sus respectivas selecciones y por ahí no tienen el mismo rendimiento. ¿Por qué? Y bueno, por un montón de circunstancias que ya creo que las he explicado, ustedes conocen el pensamiento mío. Se le exige lo mismo, el mismo funcionamiento, el mismo rendimiento, y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la selección tiene muy pocos días de trabajo y llegado el momento... ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, Yanni? Sí, profesor. Porque escucho ruido, entonces no sabía si me estaba escuchando. Sí. Entonces, bueno, respecto a eso, tengo la certeza de que el jugador peruano tiene mejores posibilidades de rendir en la selección que en sus equipos. O sea, la selección se potencia más, el jugador peruano se potencia más en la selección que en sus ligas. Inclusive hemos tenido casos de muchachos que no son titulares en sus equipos y vienen a la selección y terminan siendo figura. Entonces, ¿por qué estoy tan convencido de eso? Porque es un ambiente donde se hallan cómodos, porque se potencian entre ellos, porque aman a su país, y están de una manera tan comprometidos que nos da un plus extra, porque si bien hay una exigencia del periodismo y si bien tenemos una exigencia permanente, tampoco nos piden que salgamos campeones, tampoco nos piden que ganemos la eliminatoria, simplemente nos piden... En muchos casos hemos tenido actuaciones el torneo pasado en la cual muchos no creían de que íbamos a clasificar, pero aún pensando que no íbamos a clasificar, nos reconocían el trabajo, nos reconocían lo que estábamos dando dentro del campo de juego, porque cuando perdimos 5-0 con Brasil en la Copa América, tuvimos un apoyo, me mostraron un video donde muchos periodistas se involucraron con nosotros, o sea, creían con nosotros aún en una situación totalmente incómoda, o sea que nos mostraron que no solamente están en las buenas, sino también están en las malas, cosa que otro país no suceden, o sea, cosa que otro país, por ahí a lo mejor solamente les cabe si llegan a clasificar siendo segundo o tercero, y es un fracaso. Si no salen campeón en una Copa América, es un fracaso. Si no salen campeón del mundo, es un fracaso. Entonces, eso los jugadores lo saben. Y yo tengo conocimiento de que eso los jugadores lo saben. Y para los jugadores es una presión enorme. Entonces, nuestros jugadores están capacitados para salir, dar el máximo de sus posibilidades y enfrentar a selecciones poderosas que sabemos que también están presionadas. Entonces, y nosotros, si bien sabemos que no podemos, tenemos que no fallarle a nuestra gente, sabemos que nuestro periodismo o el periodismo peruano es exigente, pero también o sea, con buenas actuaciones, también nos conocen, saben que nosotros contamos con un grupo de jugadores que tienen una actitud importante y que vamos a dar el todo para ganar el partido. Entonces, eso me hace creer que nosotros todavía tenemos grandes chances. Por supuesto, si no agarra completo, tenemos mejores posibilidades. Si no vienen aquellos jugadores que para nosotros son fundamentales, porque por todo lo conseguido, por todo lo logrado, porque ya están acostumbrados a enfrentarse a ese nivel de selecciones, entonces lógicamente que
nos agarra, digamos que nos agarra con menos posibilidades. Siguiente pregunta de Fabio Serpa de Sol TV Trujillo. Profesor Ricardo, buenos días aquí en el Perú, buenas tardes en la Argentina. Gracias por permitir continuar con la rueda de preguntas. Un abrazo desde Trujillo. Bien, profesor. Bueno, un abrazo. De 4 partidos en estas clasificatorias se ha sumado solamente un punto, ¿no? Esto ha golpeado, digamos, la moral del plantel. Ahora, por la situación actual de la pandemia, da la sensación que se ha retrocedido, lejos de que se haya avanzado, ¿no? De permanecer todo así hasta marzo, ¿cuánto cree usted que pueda repercutir esto en la moral de los seleccionados para los duelos ante Bolivia y Venezuela? Gracias. No, o sea, ya lo dije, no es el arranque deseado. Nadie, o sea, no se puede, o sea, con un punto, el arranque no es lo que nosotros contabilizamos y estábamos esperanzados. Entonces, eso afectó a todos nosotros nos afectó. Pero el hecho de habernos afectado no significa de que no nos podamos recuperar. Vuelvo a reiterar, yo creo que la selección tiene mejores y muchas mejores posibilidades en la medida que la selección pueda contar con todos sus componentes. Entonces, en la medida que se presenten inconvenientes, trataremos de arreglarlo, trataremos de solucionarlos. No es lo ideal para enfrentar las eliminatorias. No es el escenario ideal. Pero no obstante eso, nosotros vamos a luchar como siempre hemos luchado. Nosotros vamos a seguir con la fe que siempre tuvimos y estoy seguro que la gente nos va a acompañar y que también la gente nos tiene fe como para poder enderezarnos y para poder encarrilarnos en ponernos en carrera nuevamente. Así que de nada sirve nosotros decir una cosa u otra. La única realidad es que vamos último y contra esa realidad no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros como primera medida de la selección tiene que salir de las últimas posiciones para recién pensar o evaluar la posibilidad de poder llegar a clasificar. Hoy en momento a mí ni se me cruza por la cabeza de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque siempre he sido un técnico realista, siempre he sido un técnico en la cual me baso en la realidad de la situación. Y la realidad de la situación es que Perú, hoy por hoy, nosotros tenemos que volver de cero a situarnos desde un comienzo donde nosotros tenemos que salir de las últimas posiciones. Una vez que salgamos de las últimas posiciones, veremos dónde nos empezamos a situar y dónde nos empezamos a posicionar para recién empezar a decir y pensar, bueno, sí, o sea, nosotros podemos llegar a tener posibilidades. Hoy por hoy estamos situados en ese lugar. Y en ese lugar, bueno, tiene que aflorar el orgullo nuestro, la personalidad nuestra, la actitud nuestra para, bueno, salir de las últimas posiciones. Siguiente pregunta, José Lara, del diario Trome. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. Profesor Ricardo Gareca, un gusto, un abrazo a la distancia. Profesor, ¿cuánto significa en el fútbol 15 días? Lo digo esto porque me da la sensación que algunas autoridades no lo entienden, no lo entienden o no saben lo que significa en el fútbol 15 días. Y teniendo en cuenta de que se viene un partido en La Paz, en Bolivia, donde el esfuerzo físico es mayor, ¿verdad? Y para culminar, ¿cuándo estaría usted por Lima, profesor? Muchas gracias por su respuesta, profesor. Gracias. Bueno, 15 días puede significar mucho si después hay otros 15 días más, ¿viste? Entonces, todo afecta. Y todo depende de la medida que se tomen, ¿no es cierto? O sea, si es 15 días, y bueno, afectar, y lógicamente en la preparación de un profesional todo afecta. El profesional vive de su cuerpo, de su físico, entonces todo lo que usted lo haga parar a un profesional que se dedica
a esta profesión que hay que correr, ¿no? Hay que prepararse de la mejor manera, hay que estar competitivo, entonces lo afecta. Ahora, si estos 15 días son otros 15 días más, y bueno, lógicamente que ya, ¿para qué le voy a dar una respuesta? Entonces, habrá que esperar y esperemos y roguemos de que haya un replanteamiento, que haya un análisis un poco más profundo, ¿no? Y que solamente sean estos 15 días, ¿no? Siguiente pregunta, Carlos Mandujano, de Agencia AFP. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo visualiza, profesor, estos dos próximos partidos que se vienen, ya que hay poca o casi nula actividad de los jugadores de la selección peruana? Bueno, difíciles. Jugar en La Paz y con Bolivia como selección es difícil. Viene de conseguir un punto importante en Paraguay. O sea, todas las selecciones, Venezuela, una selección que de más está decirlo cómo se ha posicionado en los últimos tiempos. Entonces, bueno, o sea, difíciles, dos compromisos difíciles, pero vuelvo a reiterar, o sea, estamos junto con esta selección disputando también esta posibilidad de salir de las últimas posiciones. Entonces, nos lleva a nosotros a saber que ellos están en la misma situación, así que van a ser partidos bien competitivos, nos tenemos que preparar de la mejor manera. Es una linda posibilidad que tenemos también de poder empezar a posicionarnos. Esa es un poco la idea, ¿no? Así que bueno, es indispensable no buscar las mejores decisiones, las mejores preparaciones para estos dos compromisos que se vienen. Siguiente pregunta, Walter Arraya, de Inca Sports. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y bueno, buenos días para los colegas. Profesor, dentro de todo lo malo que se vive por el tema de la pandemia, para todos, a nivel social, futbolístico, todo lo que abarca, hay cosas buenas, ¿no? Como el tema de Renato Tapia, un jugador imprescindible para usted en la selección y hoy de gran momento en el Celta de Vigo, con grandes actuaciones, hay información de que podría ir por esa temporada a equipos más grandes de Europa. ¿Usted qué valor le da a la actualidad de Renato y que quedó pendiente de respuesta de cuándo usted llegaría a Lima, estaría de vuelta en el Perú, profesor? Gracias por la respuesta. Lo de Tapia me parece que, bueno, que él se preparó para esto. O sea, si ustedes me preguntan, no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque él se preparó para esto, porque él está preparado para esto, para estos desafíos, es constante, así que, bueno, o sea, él siempre tuvo la intención de hasta tener su pasaporte comunitario. Tiene las cosas muy claras, no solamente él, su familia, nos ha tocado compartir muchos momentos con la familia, entonces la verdad que no me sorprende, me pone contento por supuesto y es muy bueno para todo, para el país, para la selección, para todos. ¿Cuándo voy a regresar? Mire, o sea, a partir de que el momento que escuché al presidente, bueno, o sea, tomé esta resolución, así como en la vez pasada tomé la resolución de quedarme en el país porque bueno, desconocía todo esto. Ahora tomé la resolución de venirme en forma inmediata para estar con mi familia, o sea, porque si mi trabajo pasa por lo virtual, estrictamente creo yo de que lo puedo hacer de acá sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, regresaré cuando lo crea apropiado, cuando vea realmente que cuando el presidente Juan Carlos me manifiesten ellos que yo ya tenga que estar en el país. Entonces, bueno, mientras tanto estaré acá virtualmente trabajando como lo hice en el primer momento de la pandemia.
Siguiente pregunta, TV Perú, José Wesley. Hola. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Saludo muy fuerte desde... Buenas tardes. Profesor, la pandemia viene afectando de manera diferente a cada país de la región y el Perú, a diferencia de otros países, viene asumiendo restricciones que han afectado muchas industrias y entre ellas el fútbol. Debido a esto, y usted señala que puede existir alguna ventaja deportiva que iría en contra del espíritu de FIFA de jugar eliminatorias, ¿considera que Conmebol debería evaluar el aplazar la fecha doble de eliminatorias del mes de marzo? No sé, pero sí lo que considero es que tiene que contemplar eso. ¿No? Conmebol sobre todas las cosas. Tiene que contemplar que no haya, que todas las elecciones estén parejas. Entonces, en cuanto a eso, es una realidad. O sea, si no, empieza a distorsionarse todo. Y es algo que yo creo que se tiene que empezar a considerar, ¿no? Porque la idea de todo es que la cosa sea cada vez más transparente, que todas las medidas que se tomen sean contempladas para todas las elecciones, no para algunas en particular. Entonces, respecto a eso, yo creo que es importante. Es lo único que te puedo decir, o sea, expresarme, o sea, deben contemplar la situación de los países, deben contemplar las situaciones de las elecciones, porque es una realidad. Entonces, bueno, de toda manera, eso no tiene, o sea, eso nos obliga a estar preparados por cualquier decisión que se tomen. Como lo dije en algún momento, por eso es tan indispensable que cada país comience su liga local, porque ante cualquier situación que se presente mundial o decisiones, lo que a uno lo favorece es que las ligas locales, los equipos locales empiecen a jugar, porque a lo mejor hay que jugar con todos los jugadores locales, bueno, o la mayoría de los jugadores locales. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que se debe contemplar esa posibilidad. Siguiente pregunta, Radio Exitosa, Oscar Paz. Profesor Gareca, buenos días, saludos para todos también, ¿cómo les va? Cuando terminó la segunda fecha doble, Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa y fue muy crítico con los jugadores. Y hay frases que quedaron grabadas y que fueron motivo de debate y mucha discusión. Juan Carlos dijo que hay jugadores que no están bien de la cabeza y que no tienen los pies sobre la tierra y que debemos ubicarnos para seguir con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. Ricardo Gareca está de acuerdo con estas palabras. ¿Qué reflexión, qué nos puede decir? Y si esto usted lo considera como un factor del bajo rendimiento del equipo en las últimas 2 jornadas. No, bueno, eso, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o sea, es respetar la opinión de Juan Carlos Oblitas. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, no solamente para hacer una crítica a los jugadores, sino hacer una crítica al cuerpo técnico. Eso es algo que yo no puedo responderte lo que dijo Juan Carlos. Él son voces muy autorizadas como para yo ponerme yo a discutir. Ahora, eso, como vos bien decís, puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero que yo haga una crítica respecto a un comentario de Oblitas, eso no me corresponde, porque vuelvo a reiterar, o sea, son personas con cargos muy importantes y son personas que pueden omitir una opinión. Él, en definitiva, lo que está haciendo es omitir una opinión. Llama a la reflexión y llama a que de pronto lo que él vio o lo que él ve, a que lo escuchen, a que de pronto muchas veces uno puede estar desenfocado. Entonces, no solamente es una opinión generalizada hacia los jugadores o hacia los muchachos, sino que también al cuerpo técnico. Entonces,
creo yo que lo debemos tomar bien. No hay una mala intención. El tema es cuando de pronto puede haber una mala intención, como lo conozco perfectamente. Entonces no hay, en su observación, no hay, o en su crítica, no hay una mala intención. Entonces, de parte mía no tengo nada que decir. O sea, yo a los jugadores, las críticas que le pueda llegar a hacer, forma parte de mi privacidad, más que nada, donde yo me tengo que poner de acuerdo con el jugador. No es el mejor escenario para mí, que soy el director técnico, no es el mejor escenario lo público. Puedo aceptar un mal rendimiento, puedo aceptar un mal rendimiento de la selección, puedo aceptar críticas, pero ya todo lo que tenga que ver con observaciones mucho más privadas, que tiene que ver con conductas o que tiene que ver con rendimientos, ya forma parte de una privacidad mía con el jugador, ¿no? Siguiente pregunta, Ángel Flores, de Radio Unión. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes para usted. Aquí todavía estamos, son las 11:34. Profesor, quería hablar un poco de los peruanos en México. Por ejemplo, Juan Máximo Reynoso es técnico del Cruz Azul y en su línea de carrera él ha manifestado incansablemente que quiere dirigir a la selección peruana en algún momento. Primero quiere dirigir en Europa. ¿Usted lo ve con perfil como para que en algún momento él pueda ponerse el buzo de la selección? ¿Y Ormeño tiene posibilidades? Ormeño tiene posibilidades, por supuesto. Todo jugador que es peruano tiene posibilidades, porque bueno, así lo ha manifestado él, creo. Y bueno, en la medida que haya un seguimiento, en la medida que nosotros consideramos, y de acuerdo a lo que nosotros consideramos, si ese jugador puede suplantar o puede, a los que habitualmente son convocados, o nos creemos que él puede ser un jugador no que nos puede dar rendimientos importantes. Bueno, en ese aspecto, o si aquellos jugadores que son convocados en lugar de los que no son convocados, creemos que lo están haciendo bien. Entonces no hay motivo como para de pronto desconvocar a alguien para darle posibilidad a otro. Entonces, bueno, en la medida que nosotros veamos eso, pero Ormeño es un jugador no solamente observado y recomendado por ¿cómo es? Juan Reynoso. Por Juan, sino también porque bueno, lo estamos siguiendo. Con respecto a Juan, está fuera de discusión la capacidad que tiene. O sea, no solamente él, sino grandes entrenadores que hoy en día tienen el fútbol peruano, creo que está en condiciones de poder dirigir la selección nacional. O sea, de eso nosotros no tenemos, aparte de tener excelente relación con la mayoría de los técnicos peruanos, no solamente eso, sino creemos en la capacidad del técnico peruano. Entonces, bueno, Juan, no hace falta que yo lo diga, la capacidad de él, está dirigiendo una de las ligas más importantes del mundo y ya ha tenido un resultado no solamente como jugador, que tiene una historia en México, sino también como entrenador. Es un técnico ganador. Así que creemos totalmente que tiene la capacidad como para ser el técnico de la selección en un futuro, tanto él como tantos otros al cual le tenemos un gran respeto, ¿no? Siguiente pregunta, Anderson López, de Radio Ovación. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos también que están conectados. Profe, teniendo en cuenta la poca edad que tiene Pablo Guerrero, Jefferson Farfán, bueno, también Raúl Ruiz Díaz, por el tema del MLS, el tema de la altura, la Padula, por decirlo así, hay que ponerle apellido, lo de Rodríguez, lo de Ormeño, que usted lo dice, no están siguiendo, ¿hay posibilidad de poder contar con ellos, poder entrar a una convocatoria teniendo en cuenta esta fecha doble que tenemos? Primero es la altura, La Paz, y luego enfrentar a Venezuela? Ojo que lo decía lo primero, ¿no? Lo de Pablo Guerrero, Farfán, que no tienen actividad, profe. Gracias. Bueno, ellos están acostumbrados a jugar en la altura también, ¿no? O sea, tantas eliminatorias.
Entonces, bueno, hay algunos que les puede afectar un poco más que otros. Eso, llegado el momento, lo analizaremos con los profesores. O sea, yo creo que no va a ser un impedimento. El único impedimento que pueda haber es que no lleguen en las mejores condiciones. Después, la altura, bueno, tomaremos los recaudos necesarios y veremos qué es lo que tenemos y planificando, qué lo iremos planificando en estos días, en los días sucesivos, cuando ya de pronto ya se acerquen ya las convocatorias. Entonces, respecto a eso es lo que tenemos pensado. Siguiente pregunta, Sandro Centurión, de Best Cable. Hola, ¿qué tal, don Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. El saludo para todos los colegas. Estamos en vivo para Best Cable Sport. Quiero hacerle esta consulta. Estaba escuchando atentamente su alocución. En tema de la pandemia, la primera vez usted se quedó en Lima. Eso es evidente, una pandemia durísima. Ahora, ¿qué le motivó irse a su país? Quizás una forma de ejercer presión al gobierno para que cambie las normas, lo entiendo así, por eso le hago la pregunta. Y en lo deportivo, profesor, hay una variedad en ataque. A Guerrero, Farfán y Raúl Ruiz Díaz se suman La Padula, Rodríguez, Ormeño, Valera, Lozúcar. ¿Es momento de cambiar el sistema, profesor? Jugar con dos puntas, entendiendo que ya los rivales conocen su libreto. Gracias, profesor. Bueno, eso, lo que me llevó ya lo expliqué, o sea, no es... Voy a tratar de responder, si ustedes no lo toman a mal, lo que de pronto me parece como la segunda parte, o sea, que lo que no se me ha preguntado. Después, si son preguntas reiterativas, sí, ya, o sea, tenemos que ir viendo la posibilidad de terminar la conferencia. Si alguno quiere repreguntar, no tengo problema, tampoco en la medida que sea una pregunta diferente, ¿no? O sea, eso sí les pido por favor que ustedes lo consideren. Entonces, lo que me llevó es estar con mi familia, ¿no? Y si tengo que trabajar virtualmente, nuevamente, jamás pensé que íbamos a volver a una pandemia otra vez. Y respecto a que ya nos conocen, bueno, sí, o sea, ya nos conocen, nosotros conocemos a los demás, dos delanteros, un delantero, lo iremos planteando, lo iremos viendo, ¿no? O sea, eso no le puedo adelantar absolutamente nada. Veremos a ver en qué situación llegan los muchachos, cómo estamos nosotros, veremos todo. Estoy abierto y estamos abiertos a cambiar lo que sea necesario, mejore y en pos de ir logrando los objetivos. Así que en eso estamos abiertos. Siguiente pregunta, Fernando Jimeno, de la Agencia F. Hola, buenas tardes para usted, señor Gareca. Primero de todo, gracias por darse el tiempo de contestar a todos los periodistas que estábamos acreditados en esta conferencia. Me parece que ya soy de los últimos. Mi pregunta, yo quería incidir sobre una cuestión que usted ha tratado al inicio de la conferencia. Ha dicho que sentía confusión respecto a cómo se había gestionado estos últimos éxitos de la selección en cuanto a la clasificación para el Mundial y sobre todo también la reciente final de la Copa América, ¿no? ¿De qué forma usted siente esta confusión? ¿Cree que ha habido un exceso de falta de humildad por parte no sé, del entorno de la selección, tanto de jugadores, afición, periodistas? ¿Cómo percibe esa confusión de la que usted hablaba al inicio? No, cuando uno habla de confusión es algo general, o sea, por ejemplo, o sea, tiene que ver con un todo. A la selección le pasaron cosas muy fuertes. Ustedes imagínense, para enumerarle algunas cuestiones que tiene que ver. La selección ha logrado un objetivo importante. Después le han pasado cosas. Yo, por ejemplo, es un presidente nuevo, y esto no habla en función de que porque Agustín lo tuve de directivo en la época de Edwin Oviedo, y a la mayoría de la gente que está lo tuve, pero
con quien yo hablé, renové el contrato, por ejemplo, bueno, todavía está Edwin Oviedo todavía está en un proceso. Entonces, antes la selección tenía una junta consultiva, se fueron todos. Hubo muchísimos cambios respecto a lo que era la época anterior. Y a nosotros, eso respecto a, le podría decir, respecto a, qué sé yo, a todo lo que pasó. En medio de todo eso, una pandemia. A los muchachos que cuando comenzamos, no sé, muchos militaban en el fútbol local, después lo han vendido, o sea, se han ido a diferentes equipos, diferentes instituciones, le han sucedido cosas muy fuertes, a todos nosotros nos sucedieron cosas muy fuertes. Entonces, todos esos cambios, había una estructura a nivel de selección juvenil, por ejemplo, y ya no está más. Entonces, esto no es que sea una crítica o no es que sea, sino son observaciones que yo le digo de que a diferencia de la época que me tocó estar, hubo muchísimos cambios en todo aspecto, y ustedes lo saben bien porque lo han seguido de cerca. Entonces, hemos cambiado todo, y cuando uno habla en la confusión de ese tipo, bueno, o sea, lógicamente, hubo 8 operaciones. Usted imagínese que antes de comenzar la eliminatoria, hubo 8 operaciones. Santa María, Yotun, Farfán, Guerrero, bueno, en total fueron 8. De los que más o menos ahora recuerdo, pero Oreja Flores, rotura del maxilar, bueno, cantidad de inconvenientes que tuvimos, en la cual cuando uno le dice o nombra la palabra confusión, tiene que ver con muchas cosas que han sucedido y que le han sucedido al país y a la Federación Peruana, y que dado el momento hubo que hacerle frente. O sea, por ejemplo, al presidente actual, a Lozano, le tocó hacer frente a la pandemia. No solamente frente a todo esto, sino a él. Y bueno, a la comisión directiva lo mismo. A nosotros, a la pandemia, a un montón de gente que estaba al lado nuestro, que se fue, que no están más. Entonces, muchas cosas que fueron sucediendo, lamentablemente, en el fútbol peruano. Mire, si yo le tengo que decir, estaba en un momento sensacional. O sea, me parecía que estábamos viviendo un momento sensacional. De golpe fue todo un acontecimiento que para qué le cuento. Bueno, es cuestión de empezar otra vez a retroceder y empezar a darnos cuenta de la cantidad de cosas que pasaron. Entonces, de pasar a un país conmovido por una clasificación, a 30.000, 40.000 peruanos que fueron a Rusia, y que tuvo el reconocimiento mundial a la mejor hinchada, a estar posicionado de la mejor manera, a que las perspectivas futbolísticas sean de la mejor manera para todo lo que se venía. Pasamos a que todo estaba mal. Entonces, bueno, imagínense las cosas que le pasaron al fútbol peruano, que uno pensaba que no le iban a pasar, pero que en definitiva pasó. Entonces, hablo un poco de todas esas cosas, de todas las cosas fuertes que vivimos, que nos tocó vivir, y que de pronto, bueno, ahora hay que hacerle frente y hay que enfrentarla en un panorama que yo pensaba que no era el ideal, pero que hay que hacerle frente y hay que tratar de ir soportando todas estas situaciones. Entonces, bueno, un poco le resumí a qué me referí a esa confusión que uno tiene que hacerle frente y que tenemos que volver a acomodarnos nuevamente. Siguiente pregunta del diario Depor, Rafael Saz, por favor. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Para empezar, gracias por su tiempo, ¿no? Ya llevo más de 1 hora y media hablando, así que quería agradecerle por eso.
Y quería preguntarle por un jugador en especial que es que usted tuvo en consideración en algún momento, que es Beto da Silva. El año pasado no tuvo muchos minutos en Alianza y hoy ha fichado por César Vallejo, donde tal vez tenga la continuidad necesaria para volver, ¿no? ¿Usted lo sigue considerando a Beto y qué le genera que tenga un nuevo club? Y Beto lo seguimos considerando en la medida que él tenga una continuidad, en la medida que él también resuelva cosas importantes para él en lo personal, que es lo que quiere, o sea, que es lo que desea. Estoy seguro que él desea lo mejor para él, pero a veces o sea, es necesario tener un enfoque muy claro de todas esas cosas. Es un muchacho joven, es un muchacho que siempre nos ha gustado y está en la consideración nuestra, o sea que dependerá de él, no depende de nosotros, ¿no? Ahora sí, la última pregunta, profe. Hemos cumplido con atender a todos los medios. Julio Estrada, del Diario La República. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el tiempo que se ha dado. La pregunta es sobre, bueno, obviamente este nuevo confinamiento trastocó muchos planes que ya existían seguramente. Quería saber si nos podía detallar algunos de los proyectos que se tenían planeados. Se habló, por ejemplo, de que se podía hacer una aclimatación en alguna ciudad de altura. También el tema de hacer una burbuja sanitaria. Quería saber si nos podría detallar alguno de estos planes que al final no se llegaron a llevar a cabo y como está la coyuntura, de repente no se van a poder y nos vamos a tener que adaptar. No, nunca contemplamos la posibilidad de ir a la altura. Como si en la eliminatoria pasada nos fuimos a Cusco. Pero en este caso no la consideramos con los profes y con el equipo de trabajo mío. En ningún momento la consideramos la posibilidad de ir a la altura para hacer una especie de adaptación, burbuja, como vos decís, no, o sea, en ese aspecto no. Para terminar de responderte la pregunta que tiene que ver, la cantidad de hisopados que yo he recibido en la selección y los muchachos, los jugadores, todo el cuerpo técnico, hemos tenido el máximo control que se puede tener respecto a la pandemia. O sea que, viste, se ha generado una burbuja increíble la cantidad de pruebas que nos han hecho, hisopados de todo tipo. Entonces, ojalá que esto se pueda considerar nuevamente el fútbol, no solamente la selección, a los jugadores, la cantidad de pruebas que se le han hecho, el gran sacrificio que se ha hecho de todo punto de vista como para poder reflexionar, ¿no? Y ver si realmente las cosas que se han hecho bien se puedan mantener, ¿no? Y las cosas que no se han hecho bien, bueno, es el momento apropiado como para que de pronto se pueda hacerlas, ¿no? Así que bueno, les mando un gran abrazo para todos, ¿no? Muchísimas gracias me he hecho extensivo en todo esto, pero era necesario porque no teníamos contacto de hace mucho tiempo y individualmente es muy difícil con todo este tema, así que quería estar en contacto con ustedes, que ustedes no dejaran de preguntar porque también hay medios extranjeros que me están llamando y que quieren tener una opinión, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Ustedes saben que la prioridad absoluta la tienen ustedes, así que recién ahora puedo liberarme para poder llegar, en caso de que así lo decida, a hacer una nota con el extranjero. Así que les mando un gran abrazo, espero verlos pronto. Listo, profe, muchísimas gracias. Con esto cerramos la conferencia. Muchas gracias a todos los que nos... Ahí está entonces la palabra del técnico Ricardo Gareca en esta conferencia.